Bueno, de nuevo les doy la bienvenida al Club de Lectura de El Quijote. Sí, creo que ha sido evidente y pues hay que resaltar que la importancia, o más bien la relevancia de una novela es efectivamente que podamos apreciar las transformaciones de los personajes principales. Y creo que ya en este punto en el que vamos, como señala Cristina, pues la transformación de Sancho es evidente por un lado, pero además impresionante. que él eh, se haya apropiado de la palabra, pero también démonos cuenta que en estos capítulos él empieza a estar como mucho más metido en el discurso de la caballería, por así decirlo. Como que ya ha escuchado tanto a, al Quijote y a las personas que están alrededor, pues montándole toda esta parafernalia, que ya Sancho como que habla con propiedad, como que ya entró en en parte de ese discurso de la caballería al punto que en algún momento en uno de los capítulos el Quijote llega y como que se pone la mano en la barbilla y dice, hombre, yo creo que ya me va a tocar ahora sí armarlo caballero porque pues este señor ya está metiendo el brazo y el codo por mí en una de esas trifulcas que se terminaban armando en estos capítulos. Y, pero, y ahorita iremos mirando también cómo se ha ido transformando el Quijote, hacia qué se ha ido transformando. Me encantan las dos intervenciones primeras y me gusta hartísimo que María Cristina, creo que se llama la compañera, hubiera hablado desde Transmilenio, porque es que así como se oía, es como yo me imagino, pero multiplicado, lo que pasaba en esa venta, porque es que es impresionante cómo el tipo está manejando, no sé, como yo creo que hay más, como 20 o más personas conocidas, conocidas para nosotros, y otros tantos, ¿cierto? Y eso tiene que ser una cosa muy ruidosa. O sea, aquí uno no lo nota, pero tiene que ser, además por el tipo de personas que había y por las situaciones que se dan. Entonces, eso me ha parecido muy interesante, cómo esto va creciendo en número de personas y él va manejando esto también, nos va llevando ahí de una manera fabulosa y va llegando gente y va llegando gente, ¿no? Incluso, lástima, no retuve como el pedazo, ahora de pronto lo busco, eso es muy, muy de teatro, ¿no? Llega en un momento en que dice que está sucediendo tal escena y 50 metros atrás, ¿sí? Están estas otras personas. Entonces, exactamente como uno lo ve en teatro, pero mejor aún, como estaría en una puesta en escena como en cine, ¿cierto? Esta es la escena que estamos viendo y la que está aquí afuera del cuadro, sí, pero que vamos a ver después es de tales otras personas. Entonces, eso me pareció muy interesante. Bueno, y todo esto, acá empezamos el capítulo cuando llega este chico enamorado de Clara, etcétera, pero es que toda esta parte está muy llena de sentimientos, de profundos sentimientos, que además hay algún momento que vamos a ver más adelante en que afecta al que está leyendo, ¿no? Y se habla muchísimo del amor. Y así como se habla de las mujeres, que todas son tan bellas y cada vez más bellas, la idealización de la mujer, que se supone que están ya en esa realidad, pero en esa realidad se está idealizando la mujer como Don Quijote viene idealizando a su Dulcinea y a todas las mujeres. Entonces, yo veo que hay ahí como un juego en la narración. Sobre ese último punto que acabas de mencionar, no amamos todos a una persona que tenemos en nuestra cabeza, o sea, nunca conocemos a la persona tal cual es. Pues así como diga, ay, hay un astigmatismo que hace que los defectos se vean más tenues de lo que realmente son. Hasta que uno se le quita el astigmatismo
tiene un golpe de realidad. No, yo quería hablar de Maritornes. Yo no sé por qué, pero, o sea, de estos capítulos que leímos, ese personaje, ¿qué? O sea, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser tan cruel? O sea, ¿a qué clase de persona se le ocurre jugar así con un anciano, pues con un adulto que se ve avejentado y aparte de eso que está loco y que sabes que está loco, o sea, sabes de su indefensión? Me parece que, o sea, de verdad, Maritornes me parece un personaje que es cruel innecesariamente y entre las dudas que me genera su presencia en el relato y la trascendencia que tiene, siempre está si se trata de uno de estos arquetipos que hacían parte de lo caballeresco o si es más bien una crítica o un señalamiento a los comportamientos de, de las mujeres de cierta clase social. Si es una forma como de mostrarnos que las mujeres que no son de lo que llamaríamos en el contexto quijotesco de alta cuna, que sean así, perversas, mañosas, crueles, sí, porque es que no solo es, o sea, hay puntos en los que no es solo ella, sino también pues se le junta a su madre y que tienen otros intereses, o sea, mientras que las mujeres que parecen ahí excesivamente bellas, aparte de excesivamente bellas, tienen un contacto constante con la riqueza. Yo tengo una hipótesis y es, claro, tú has señalado que efectivamente Maritornes está, digamos, protegida por el hecho de que ella hace parte de la venta. Pero creo yo, y sobre todo en este capítulo, que Maritornes es la otra cara de la moneda de Sancho. A mí me parece que esos dos personajes, Sancho y Maritornes, en este punto, son el polo a tierra del Quijote. Pero pasa una cosa. Sancho se está transformando. Sancho le está perdiendo la fe a la realidad. Está dudando profundamente de la realidad, de lo que él sentía que era el lugar más seguro que tenía, que era lo que yo veo es lo que es. Esa era su certeza. Yo estoy viendo las cosas, por ende esa es la realidad. Pero el problema es que a Sancho ya le montaron tantos discursos encima que el pobre ya no sabe qué es lo real. Al punto que en un momento, sabiendo lo que está pasando y entendiendo lo que está pasando, prefiere guardar silencio. Porque él ya no sabe qué decir. Como Sancho está perdiendo ese elemento de que él es el polo a tierra del Quijote, él es la realidad, él es el que como que vuelve a poner todo en un orden. Me parece que en este punto balancea ese elemento es con Maritornes. Le atribuye esa cualidad a ella. Pero claro, Maritornes no es Sancho, pues ella no tiene una relación emocional con el Quijote. Buenas, sí, evidentemente estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, que el Quijote, voy a decir algo muy coloquial, está que tira la toalla, está que tira la toalla, y si mal no me acuerdo, es que estaba buscando el pedacito donde habla de que dijo, no, 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 yo tengo que pedir primero permiso a la reina ¿cómo es? Mi comicona. Micomicona para ver y ella pues claro, se lo concede y tal, y después se va, pero creo que yo no sé si venía un escudero o me confundí, y entonces le dice, ah, no, 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 pero ya no, eso es de escudero, escudero, yo no puedo. Entonces ya ahí se evidencia que él está como en condiciones
ya más decaída, ya no tiene ese impulso de el gran hidalgo y el gran guerrero. Con respecto al tema de que lo deja Maritornes colgado, cuando ella regresa, el encantamiento y toda la cuestión, cuando ella regresa, pues escondida, yo no creo que es por tan, yo creo que para continuar ese juego de ese encantamiento, ¿no? Y yo creo que es una estrategia del escritor de Cervantes para seguir con el tema de esas quijotadas y de ese encantamiento que él estuvo sometido, según él, cuando estaba ahí colgado. Entonces, me parece que eso da rienda suelta que sigamos con sus aventuras quijotescas. Y la otra cuestión, esa venta se convirtió en un nicho de amor. El mundo feliz, totalmente. Entonces, bueno, no sé el tema de estos que fueron a rescatar a don Luis, pero todo es amor, todo es dulzura, todo es bello y todo, pero no sé en qué va a reventar toda esa cuestión, ¿no? El capítulo 48, donde empieza diciendo el canónigo: yo una vez quise escribir un libro de caballería, pero pues ahí me quedé como con 100 páginas y pues no supe qué hacer. Partiendo de ahí, de que efectivamente lo que señalaban a Yarid, claro, parece que no es un buen lector, o al menos no un lector asiduo, de esos de que empieza una obra y termina, sino como que él es ese lector que dice, yo agarro esta obra y si me engancha la termino y si no, pues no. Y ya. Y que a partir de ese ejercicio, él hace pues la reflexión que ya hablamos previamente de cómo sería una buena ficción. Pero ahora, efectivamente, en el capítulo 48 aparece el tema de la comedia. ¿Por qué? O sea, bueno, primero ya sabemos que Cervantes nos había hecho esto previamente, ¿no? Que en un capítulo exponga una idea y que en el siguiente capítulo como que un complemento o la continuación de la idea. Esto ya es un recurso que Cervantes nos lo ha aplicado varias veces. Aquí pues estamos hablando, digamos, del tema por excelencia de la novela, que es la escritura de una novela. Y claro, entonces para poder debatir o discutir los elementos de la novela, que fue lo que hizo en el capítulo 47, él necesita ponerle pues un contrapeso a esa discusión acerca de que lo mejor es que la mentira parezca una verdad. Eso funciona para la novela, pero ¿funciona para la comedia? Esa es la pregunta del capítulo 48. Entonces, por aquí en la mitad de toda esta discusión, porque es larga, hay que decirlo, es básicamente todo el capítulo, dice: y fundándose la comedia sobre cosa ficticia, atribuirle verdades de historia y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos, y esto no con trazas verosímiles, sino con errores patentes de todo punto inexcusables. Y lo malo es que hay ignorantes que dicen que esto es lo perfecto y que lo demás son gollerías. Y si hablamos de las comedias religiosas, ¿qué de milagros falsos fingen en ellas? ¿Qué de cosas apócrifas y mal entendidas atribuyendo a un santo los milagros de otro? Y de repente, Cervantes, a través de este personaje, la imitación es lo principal de la comedia, nos dice aquí Puri. Claro, entonces aquí de repente como que empieza a cuestionar esa figura y decir, no, pero es que el problema es que la relación de la verdad con la comedia no es como con la novela. Y que al no ser de la relación de la misma manera, la gente puede empezar a creer cosas muy absurdas como verdades. Esa es como la contraparte de la literatura. Y creo que, de nuevo, creo que esta discusión ya la habíamos tenido por allá hace no sé cuántas sesiones acerca de
cómo leer un libro de ficción, como un montón de verdades, pero que realmente yo sé que son mentiras, o un montón de mentiras que yo me las termino creyendo como verdades. Son dos maneras de leer bien diferentes. Y que eso va a terminar afectando, pues básicamente es la discusión que están teniendo estos personajes, pues va a terminar afectando al lector. Entonces van a terminar lectores diciendo que hay cosas muy absurdas, pero que son unas verdades. Porque ese es como el juego del giro que termina haciendo la comedia. María C., te escuchamos. Yo recuerdo que en una de nuestras primeras sesiones del Quijote, Diego decía, vea, yo no sabía que se vendían los libros, sí, en esa época, o sea, como ahora, o cómo sería el asunto de esa venta. Y resulta que aquí, hablando de la comedia, tiene un párrafo que es como si fuera de hoy. Y dice, y no tienen la culpa de esto los poetas que las escriben, porque algunos de ellos conocen muy bien en lo que yerran y saben perfectamente lo que deben hacer. Pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, y dicen verdad, que los empresarios no se las comprarían si no fuesen de ese jaez. Y así, el poeta procura acomodarse a lo que le pide el empresario, que le ha de pagar su obra. Y que esto es verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha escrito un felicísimo ingenio de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tanto elegante verso, con tan buenos conceptos, con tan graves sentencias y, en fin, tan llenas de elegancia y elevación de estilo, que tiene lleno el mundo con su fama. O sea, qué párrafo tan bonito. Y por querer acomodarse al gusto de los empresarios, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de perfección que requieren. Y si no estoy mal, estaba como hablando de Lope o algo así, no sé. O sea, pero y ahí sigue muy interesante, pero a mí también me sorprendió, eh, porque es como la crítica que hoy se hace a algunas editoriales, al mercado, pues al mercado del libro. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tal vez se nos escape de pronto las referencias puntuales, pero se siente evidentemente una crítica profunda, directa, puntual a algunos autores que se nota que están publicando masivamente o por lo menos en gran cantidad, pero que claro, esa cantidad se paga con la calidad del texto. Como que entonces esas comedias ligeras, claro, abundan hoy en día y entonces circulan masivamente, pero pues no tienen la gran calidad de lo que puede ser una obra, pues como la que tenemos entre manos, que es una cosa monumental, que pide un trabajo mucho más, eh, más delicado y de mayor atención, a pesar de que me parece que eso es casi la paradoja de lo que estamos leyendo, pues lo que estamos leyendo es una comedia. Pero es una comedia no ligera, ¿sí ven? O sea, entre manos tenemos una comedia, pero no cae dentro de las comedias que está criticando acá, que son como esa obra que se hace muy rápido y que por la rapidez pues pierde calidad. Esta es, o sea, nosotros tenemos entre manos la gran comedia, básicamente. Y creo que eso es un poco, me imagino, lo que estará apuntando Cervantes como autor en esta crítica que está haciendo a propósito de esas otras comedias que no les dedican pues el trabajo necesario para que de verdad tengan la calidad de una verdadera comedia. Entonces, claro, aquí ya evidentemente Cervantes está echando línea durísima, a alguien le debe estar cayendo ese guante, eh, no lo nombra, que es muy curioso porque habiéndonos mencionado obras previas de autores previos, cuando manda el sablazo más duro, ahí sí ya no hay a quien lo reciba. Obtiene todo el sentido, evidentemente, o sea, Cervantes tampoco se va a meter
pues en camisa de 11 varas a poner, qué sé yo, pongamos el nombre de Lope de Vega, pues hombre, no, yo no me voy a echar de enemigo a mi propio contemporáneo en mi propia obra porque pues hombre, eso terminaría siendo pues un problema por ahí para mayores, pero que le está tirando un sablazo a alguien, se lo está tirando y se lo está tirando con toda la fuerza. Porque es efectivamente un capítulo y medio prácticamente, al menos el capítulo 48 en su totalidad, en donde hace toda esta exposición acerca de en qué consiste la literatura, en qué consiste la buena, la verdadera, la que de verdad tiene sentido y vale la pena leer. Que pues si lo pensamos, esa ha sido la discusión de toda la novela. Porque básicamente pues empezamos la historia con un señor que cogió un género, que es el de caballería, lo leyó y después de leerlo salió a hacer cosas. Y ahora llegando casi al final de esta novela, bueno, al menos en su primera parte, la reflexión es, bueno, y entonces, ¿qué vale la pena leer? Ya que tenemos aquí un ejemplar que es un señor que se terminó enloqueciendo por terminar leyendo un solo género, que es el género de la caballería, pues en el cierre de esta parte es empezar a reflexionar cuál es la literatura que vale la pena leer. Y pues en, imbuido en el personaje tanto del cura como del canónigo, pues nos está diciendo varias cosas. Por un lado, que es mejor la mentira que parece una verdad, que se enmascara como si fuera una verdad, que es mejor una comedia, pero que una comedia que tenga un trabajo que se le note, que de verdad se esmere pues en su trabajo interno como obra y que no sea simplemente una comedia ligera. O sea, está básicamente dando pautas de cómo es que a mí me gustaría que la literatura esté hecha para que yo como lector la pueda disfrutar. Eso es básicamente lo que está haciendo en este último capítulo para la sesión de hoy. Y ¿cómo no podría salir de semejante entuerto? Estoy hablando de Cervantes. Que llegar y decir y volvernos a recordar que entonces Sancho y el Quijote estaban hablando acerca de que, mi señor, pero si usted está encantado, pues usted tiene que ir al baño. ¿Y entonces qué hacemos? Y entonces el Quijote le dice, pues ya que usted lo está diciendo, pues yo creo que me va a tocar. Porque claro, ¿qué pasa? Está enjaulado. Y entonces enjaulado, si estuviera encantado, pues no tendría necesidades mundanas, porque pues él es un caballero salido de las grandes historias, y pues resulta que no. Entonces nos deja en ese punto de la discusión, saliendo además de semejante reflexión tan profunda acerca de la literatura, de nuevo con una herramienta que Cervantes ya había utilizado previamente, sobre todo en lo escatológico, para salir de eso como tan grave, tan denso, tan pesado y tan serio que estamos discutiendo, hacer aguas, básicamente. Que le dice, yo no te entiendo, Sancho, eso de hacer aguas, pero pues este cuerpo no es glorioso. Y ahí termina el capítulo 48. En este punto, ya faltándonos solamente una sesión y 4 capítulos nomás para terminar la primera parte, ya podemos entender mucho de cuál es la apuesta de Miguel de Cervantes en la escritura de esta primera obra. Claro, que nos quiere divertir, eso es evidente desde la primera página. Que esta no es una novela, no es una tragedia. Definitivamente no es una tragedia. Esta novela es una comedia, pero no cualquier comedia. Ojo, no una comedia ligera, ni más faltaba, no.
una comedia elaboradísima con un montón de detalles, con un montón de historias dentro de historias, con situaciones inverosímiles, pero yo me las termino creyendo, sintiendo como si esos personajes fueran reales, aunque yo sé que no existieron. Pero démonos cuenta cómo nos hemos preocupado por Sancho y por el Quijote, cómo nos hemos preocupado por las relaciones de Lucinda y Cardenio y don Fernando y Dorotea y por los presos y por los de las ventas. Nos hemos preocupado por absolutamente todos los personajes y nadie existe. O sea que además de enseñarnos una manera de hacer literatura, nos lo está enseñando con la obra misma y efectivamente casi como que Cervantes podría estar corroborando hacia el final de su propia novela, llegar y decir, y vean que tuve la razón porque he logrado generar un efecto en ustedes, lectores y lectoras de esta obra, porque les he hecho creer una mentira envuelta en algo que pareciera que es verdad. Al punto que, claro, hemos hecho extrapolaciones hasta este punto, como bien hace un rato lo hizo Nayarit, de pensar por fuera de la novela a nuestra realidad. Pero esto es una obra de ficción. Una obra de ficción que nos pone a pensar en nuestra realidad. Creo yo, para cerrar la sesión de hoy, que cuando dicen que El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna, a esto se referían. A que era una novela que, construida a partir de un cúmulo de ficciones, nos pone a pensar en nuestra realidad. Porque si ustedes piensan en la novela de caballería, las novelas de caballería no me ponían a pensar en la realidad, porque eran cosas demasiado inverosímiles y lejanas a mi entorno y a mi vida. Quien leía una novela de caballería era como para empezar a dejar ir su mente, pero eso no tenía absolutamente nada que ver con su entorno y con su vida. Hasta que llegó este señor y llegó y dijo, partiendo de ese género que no te dice a ti absolutamente nada, voy a escribir una novela que te ponga a pensar en tu día a día. Creo que eso es lo que hace que El Quijote sea la primera novela de la modernidad. Además, obviamente, de todos los temas que ha discutido internamente, ¿no? El amor, la relación con el poder, la relación con la iglesia, todas esas discusiones que hasta este punto, y eso que no la hemos terminado, nos ha mostrado El Quijote de la Mancha. Damas y caballeros, nos queda una sesión. En 15 días tenemos de los capítulos 49 al 52. Ya, porque hasta ahí llega la primera parte. Entonces, como siempre, dentro de 15 días podemos hacer dos ejercicios. Evidentemente, hablar de los capítulos que nos faltan e intentar hacer como una gran reflexión de cómo nos fue leyendo esta primera parte, si ya la habíamos leído o si es una relectura, de qué más encontramos o qué fue lo que nos brindó pues finalmente leer la primera parte o el tomo 1 del Quijote de la Mancha y hacer como una reflexión global de entonces qué fue lo que encontramos, bien sea por primera lectura o por haber hecho ya una relectura de esta obra.
No creo equivocarme de decir que igual, más allá de lo que haya pasado, nos hemos divertido. Que habiendo logrado superar el gran escollo que era el lenguaje de esta obra, pues cuando uno se mete en la obra, uno entiende qué es lo que está pasando. Y que efectivamente no tenemos que depender ni necesitar los pie de página de las ediciones más academicistas o académicas que puedan existir en el mercado. Pues damas y caballeros, entonces en 15 días nos encontramos en este mismo enlace a la misma hora para cerrar con broche de oro la primera parte del Quijote de la Mancha. Pásenla bueno, descansen, terminen Muchas la gracias. lectura y nos vemos Nos vemos. en 15 días. Gracias. Gracias. muy Gracias, interesante. adiós. Chao a todos. Chao, chao.